la aprobación de ustedes, está dándose inicio a la grabación de la clase del día de hoy. ¿Están todos de acuerdo que la clase sea grabada? De acuerdo. Listo, este es un protocolo que exige la universidad. Sí, profesor. Listo, ok. Ustedes encontrarán ya la grabación de la clase del día de hoy, al igual que la de ayer, en la plataforma para que puedan revisar. Los que de pronto tuvieron alguna duda o van a tener una duda en esta o en la anterior, pues simplemente se remiten hasta la grabación. Bien, ¿cómo es ese tema de la retención en la fuente por salario? Ya les estaba diciendo, la retención no se le aplica a todos los salarios, sino a aquellos que por el monto y después de haberle hecho la depuración, al convertir ese ingreso líquido grabado en VT, llegan desde 95 VT en adelante. Entonces, si nosotros nos ponemos a sacar cuenta, teniendo en consideración que la VT vale 35.607 por 95 VT, estamos hablando de 3.382.000 pesos. Esos 3.382.000 hasta ahí no tienen retención en la fuente. Es decir, que si nosotros tomamos el salario más o menos de unos 4.200.000, le quitamos el ingreso no constitutivo de renta, que lo componen, ya ustedes saben, el aporte a la salud y pensión, dándome el ingreso neto, y no tenemos nada más que quitarle, sino el 25% de renta exenta general. Cuando lleguemos a ese valor de 3.382.000, a partir de allí es cuando lo vamos a llevar a la tabla del 383 del Estatuto Tributario. Entonces, recuerden que ayer hablábamos acerca de la posibilidad que tiene una persona que devenga un salario superior a 5, 6, 7 millones de pesos, de poder tomar esas deducciones que le sirven al mismo tiempo para su declaración de renta. Esas deducciones, ¿cuáles son? Las contenidas en el artículo 387 del Estatuto Tributario. El 387 es muy claro y es exegético cuando dice que las deducciones solamente son los intereses en adquisición de vivienda, los cuales deben estar certificados y haberlos entregado previamente al momento de la liquidación. Es decir, si esta persona ingresa a trabajar en enero, tiene que entregar en ese mismo momento la certificación, no del año 2019, sino la del 2018. Y quiero ser muy claro y preciso en este punto. ¿Cuándo tienen que entregar esa certificación que da derecho a deducción las personas naturales asalariadas? A más tardar el 30 de marzo de cada año. ¿Qué vamos a entregar? La certificación de lo pagado en intereses de vivienda y en medicina prepagada del año inmediatamente anterior. Si yo lo entrego en marzo, me estoy haciendo referencia al año 2019, en este caso que estamos en el 2020. Pero si la persona ingresa en enero del 2020, ¿qué documento todavía tiene tiempo de aportarme? La certificación que esté vigente. ¿Y cómo vamos a determinar esa vigencia? Sencillo. Si en el 2020 me debe entregar la certificación de lo pagado en el 2019 y la espera es hasta marzo 30, para empezar a descontarlo a partir del 1 de abril y que llegue hasta marzo del 2021, ¿sí? Entonces, si estoy en enero con un contrato de un trabajador, enero del 2020, esa persona todavía no está obligada a entregarme el certificado del 2019, porque él sí estaba quizás gozando de las deducciones en la empresa donde estuviera laborando antes. Y en esa empresa debió haber entregado esa certificación por allá en el mes de marzo del 2019 y empezó a ser efectivo el descuento o deducción a partir del 1 de abril del 2019 y terminará en marzo del año 2020. Entonces, fíjense que hay que tener mucho cuidado con esas certificaciones, porque si estamos en enero, yo no le puedo exigir en enero para descontarle en este mismo mes lo pagado en el año anterior, 2019. Yo tengo que exigirle todavía, porque tiene oportunidad de descontarse 3 meses del certificado del 2018.
¿Ok? Porque el 2018 debió haberle entregado también dentro de los plazos que estipula el gobierno. Marzo del 2019. Empezó a ser efectivo en abril del 2019 hasta marzo del 2020. Por eso en el taller que yo les he diseñado, tenemos una persona que entrega un certificado del 2018 y es vigente porque ese certificado del 2018 empezó a ser descontado efectivamente a partir de abril del 2019 y tiene vigencia hasta marzo del 2020. ¿Ok? Eso aplica para los certificados de intereses en adquisición de vivienda, así como los certificados de medicina prepagada. La otra deducción contenida en el artículo 387 del Estatuto Tributario hace referencia a los dependientes. Allí sí hay que ser puntual también porque los dependientes se tienen que certificar en el momento de la contratación y cada vez que ocurra una situación, como les dije ayer, que para ser dependiente es hijos menores entre 0 y 18 años el registro civil. Pero resulta que en el mes de septiembre, ese joven de 18 años, cuando ya cumple 18 años en septiembre, ¿qué tiene que hacer para seguir siendo beneficiario del contribuyente asalariado? Debe demostrar de que está estudiando. Entonces, aparte del registro civil que ya entregó, debe certificarlo a través de un documento que indique que está estudiando en una universidad y ese documento le va a servir hasta que tenga por allá 23 años, que es la segunda opción del dependiente. Hijos mayores de 18 años y hasta 23 años que estén estudiando en una entidad reconocida por el ICFES. Y luego seguirían los hijos mayores de 23 años que estén en condiciones de dependencia por factores físicos o psicológicos, certificados inicialmente por medicina legal, hoy día con el certificado de la EPS es suficiente. Entonces tenemos 3 deducciones. ¿Para qué nos sirve? Para que tomemos el salario, le quitemos el ingreso no constitutivo de renta que me va a dar el ingreso neto. Y ese ingreso neto, acuérdense que yo le puedo restar hasta el 40% por esas deducciones que ya les he mencionado. Luego, si aún me queda espacio, porque solamente tenemos que hay empleados que o tienen el dependiente y escasamente tendrán medicina prepagada, pero muy raras veces tiene dependiente, medicina prepagada e intereses de vivienda. Cuando tienen esos 3 elementos constituyen deducciones, muy seguramente ya no va a ser necesario que aporte o que tenga rentas exentas para seguir bajando la base. ¿Por qué? Porque muy seguramente ya va a quedar cubierto todo ese 40%. Si bien es cierto que a veces no alcanzan con deducciones porque los salarios son altos y acuérdense que las deducciones tienen unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Él puede entregar, el trabajador, una certificación de intereses de vivienda por lo pagado en el año inmediatamente anterior. Pero eso tiene el límite de 100 VT, es decir, estamos hablando de 3.650.700 pesos. 100 VT a 35.607 nos da eso. Entonces es un valor bastante alto. Pero resulta que estamos hablando del gerente de una gran empresa que se gana 80 millones de pesos. 3 millones de pesos en deducciones no es lo que le va a llevar a él a acabar con todo ese beneficio del 40%. Seguramente tiene dependientes económicos. Si tiene 3 hijos, nada, solo uno. Y ese uno puede tomar el 10% del ingreso bruto, es decir, el 10% de los 80 millones serían 8 millones de pesos. Pero acuérdese también que los dependientes tienen la limitación hasta 32 VTs. 32 VTs que mal contado da por allá 1.069.000 pesos. Y si tiene medicina prepagada, esa medicina prepagada, así haya pagado 12, 25 millones de pesos, si usted lo divide entre 12, no puede descontarse los 2 millones, 2 millones y medio que él pagaba mensualmente. Y aquí quiero aprovechar para decirles
que en ocasiones me he encontrado con personas que pagan la medicina prepagada y pretenden hacer valer como deducción lo que están pagando en el mes inmediatamente anterior. No, la realidad es que la norma indica, el artículo 387 me dice taxativamente de que debe ser con el valor certificado del año anterior. Y esa certificación está dada porque tiene que ser a nombre de la persona que firmó el contrato. Puede darse el caso de que yo no firmé el contrato, sino que lo firmó mi cónyuge, pero yo soy quien lo está pagando, voy y hago simplemente la diligencia, o incluso el contrato está a nombre de mi cónyuge, pero yo lo que hago es pagarlo de mi bolsillo. Esa certificación sale a nombre de quien firmó el contrato. Por eso es que hay que esperar a que se acabe el año y se liquide el contrato y se certifique a la persona que contractualmente tiene el vínculo con la entidad. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Bien, se me han dormido todos, entonces por favor, voy a tener que ponerles un ejercicio. Ya hablamos de las deducciones. ¿Cuántas son las deducciones? 3, intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes económicos, todas con limitación. Ahora, viene el tema de las rentas exentas contenidas por allá en el artículo 206 del Estatuto Tributario, el 126-1, que me habla de los aportes a pensión voluntaria. Y también el del 126-4 que me habla de los aportes a AFC, ahorro para el fomento de la construcción. Y lo que pretenden las rentas exentas, acá en secreto, es que ustedes puedan desaparecer del radar tributario un ingreso de una persona. Es decir, si una persona recibe de salario, estamos hablando de salarios altos, 50 millones de pesos, y esta persona quiere hacer un aporte voluntario a pensiones, puede destinar hasta un 25% de su salario, porque hay un límite. Antes de la reforma tributaria no existía límite. Si yo quería mandar, digamos, no a pensión voluntaria, sino a pensión o ahorro voluntario al sistema general de pensión, que es otro tema, pero ese es un ingreso no constitutivo. No los quiero enredar. Estamos hablando de rentas exentas, y las rentas exentas para los asalariados son los aportes a pensión voluntaria, que tienen un límite de 25% del salario del trabajador, porque el límite general es del 30%. Ustedes me preguntan a veces, ¿una persona cuánto puede ahorrar en aporte voluntario a pensión? Solamente el 25%, porque tiene que sumar ese 5% que es el obligatorio. Y allí ya se cumple el 30% máximo, puede destinarlo a pensión, tanto obligatoria como voluntaria, ¿ok? Listo. Luego viene el tema del ahorro en las cuentas AFC o ahorros para el fomento de la construcción, que están por allá contenidas en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, que me dice que la persona puede destinar parte de su salario para un ahorro con destino a la adquisición de vivienda. Entonces, la única forma como esa persona puede utilizar el recurso es cuando vaya a comprar una vivienda, mientras que el ahorro a pensión voluntaria es simplemente un ahorro por un término anteriormente de 5 años. Hoy día, con todas las reformas que han habido, lo llevaron a 10 años, pero no quiere decir los 10 años desde el primer momento del pago, sino que cada uno de los aportes que va haciendo tiene que cumplir dentro del sistema 10 años. A manera de ejemplo práctico, mire que si usted le recomienda a un gerente de empresa que tiene un salario más o menos de ese tipo del que mencionamos, oiga, usted puede desaparecer del radar tributario, parte de su salario y su retención le baja y por ende su impuesto de renta. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada aporte, es decir, el que hago ahora en el mes de mayo, tiene que durar 10 años guardado. Y si usted solamente le dice que ese dinero usted lo debe dejar durante 10 años, él se va a creer de que por allá dentro de 10 años, cuando ha venido ahorrando todo ese tiempo, en el último pago que hace dentro de 10 años, puede retirar todos esos recursos libres de impuestos.
cuando la realidad es que solamente se ganó el beneficio, el primer pago, el primer aporte que hizo hace 10 años atrás, porque cada uno de los aportes que hace posteriormente tendrán que cumplir con ese tiempo, es decir, por allá dentro de 10 años, ese último aporte tendrá que quedarse allá quieto sin que le apliquen retención en la fuente contingente del 15% por allá 10 años posteriores. Entonces, atentos con eso, hay que saber de pronto dar bien la orientación, porque sí es posible y hay quizás una forma en que se pueda retirar, y es cuando ya se tenga una resolución de pensión. Es decir, yo quiero hacer un ahorro a pensión voluntaria y es una renta exenta, lo puedo hacer. Si a mí me faltan 5 años para pensionarme, ese dinero no puede quedar allí durante 10 años. Cuando ya yo tenga mi resolución de pensión dentro de 5 años, pues yo simplemente retiro todo mi dinero y goza con el beneficio, se queda con el beneficio. Es una parte que hay que tener en cuenta porque es un punto a favor para aquellas personas que quizás ganan muy bien, que tienen un impuesto alto, que quieren bajar impuesto de renta, retención en la fuente, y que dentro de 5 años tienen la posibilidad de retirar todos esos ahorros libres de impuestos. ¿Ok? Listo, me siento solo. Entonces, alguien que pregunte algo porque creo que me han dejado solo en esta sala. Bueno, Señor, escuchándolo. creo que no estamos dormidos, está interesante. Ok, cuidado, se me duermen, por favor, codeen al que tienen al lado. Por eso me gusta ver las cámaras activas. Yo quería decir, bueno, que yo no soy muy, o sea, este diplomado para mí es nuevo, por eso de pronto hago demasiadas preguntas. Entonces, en la parte primera me dejó, les digo la verdad, embolatada en el sentido de la fecha de ese 2019, 2018, que lo otro. Entonces, ahí me embolaté, pero horrible. Entonces, Sí. no sé. Ok, no importa. Ahorita que hagamos el ejercicio, yo les voy a explicar ya en detalle, porque cuando uno hace el ejercicio, pues es mucho más fácil de comprender, ¿ok? Ay, sí, profe, buenas tardes, Yesenia, acabo de conectar. Buenas tardes. O sea que se perdió la primera parte de la explicación. No importa. Sí, profesor. Ok, no importa porque ahí les queda todo eso grabado. Ustedes ahorita pueden volver a revisar toda la información, todo lo que he dicho, y lo pueden corroborar. Importante, yo no quiero que ustedes traguen entero. Por eso yo siempre vengo y les cito los artículos, por ejemplo, si hablamos de rentas exentas, les estoy hablando del artículo en particular del 206 del Estatuto Tributario. Si les hablo del 25% de renta exenta general, me refiero al numeral 10 del 206. Las AFC están contenidas en el 126-4, los aportes a pensión voluntaria en el 126-1. Entonces quiero que ustedes de pronto busquen un estatuto tributario, revisen a ver si es que el profesor Leonardo está diciendo mentiras, ¿ok? Entonces, importante que ustedes basen todo su actuar en la parte normativa, sean exegéticos, apegados a la norma, porque mañana, acuérdense que si ustedes no practican bien la retención en la fuente, por un lado tendrían que devolver esos excesos. Y una vez hablando con un funcionario de la DIAN me decía, mire, nos hemos encontrado que hay empresas que han practicado muy mal la retención en la fuente de un trabajador. ¿Y qué ocurre? Que cuando practican mal la retención en la fuente sin autorización del trabajador, porque también puede darse el caso que yo puedo invocar el parágrafo tercero del artículo 383 y decir, oiga, yo quiero que mi retención en la fuente no sea de ese porcentaje determinado aquí en este procedimiento, sino que se me aplique un 10%, es decir, quiero tener más retención en la fuente. ¿Por qué? Pues porque yo sé que mis ingresos que están o que estoy obteniendo por otro lado no están siendo sujetos de retención. Por ejemplo, en el caso muy puntual mío, los ingresos que obtengo de diferentes entidades o unos recursos que me van a reportar en medio magnético no tienen retención en la fuente, no han tenido esa detracción. Por lo tanto, cuando yo presente mi declaración de renta y me lleven por allá al artículo 241 que tiene la tabla de retención en la fuente para impuesto de renta, ojo, 241 es para impuesto de renta, 383 es retención en la fuente. Cuando me lleven a mi total de ingresos al 241,
yo no voy a quedar en una tarifa marginal del 19, sino que quedaré por allá en una del 28, del 33%. Entonces, ¿dónde están esas retenciones en la fuente que me hicieron falta? Pues nada, pueden quedar contenidas en donde yo les dije en una carta, oiga, me acojo al parágrafo tercero del artículo 383, en donde solicito que me apliquen un porcentaje mayor, y el porcentaje será este. Entonces me decía el funcionario de la DIAN, cuando llegamos a una empresa y nos damos cuenta de que las retenciones en la fuente han sido practicadas en exceso, nosotros no tenemos más opción que decir, mire, esto fue por una mala praxis de retención en la fuente, así que dígale allá a ese señor que le estuvo practicando las retenciones en la fuente que él es el encargado de devolverle el saldo a favor. Aún así tenga la DIAN el dinero, porque entonces vamos a entrar a un tema ahora que se llama práctica forense, práctica de investigación. ¿Por qué? Porque hay un lío entre la DIAN y el contribuyente, porque no me quiere devolver mi saldo a favor y la DIAN dice que no se lo devuelvo porque es que a usted le practicaron mala retención. Reclámele allá al señor que no quiso ir al diplomado de retenciones en la fuente o que ese día no quiso conectarse. Entonces, allí precisamente llegamos al punto en donde ustedes como responsables tienen que responder tanto administrativamente como quizás en un proceso penal si tuvieron, por decirlo de una forma contraria, la omisión del agente retenedor consagrado en el artículo 402 del Código Penal. Entonces, mucho cuidado con este tema. Bien, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Ya que le hice todo el preámbulo del desglose del artículo 388 del Estatuto Tributario, que simplemente me dice, tome el ingreso bruto, quítele los ingresos no constitutivos de renta, salud y pensión, lo cual le va a dar el ingreso neto. Ese ingreso neto, ojo, puede tomar solamente el 40%. ¿En qué? En deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? Intereses en adquisición de viviendas certificados. Medicina prepagada, certificado. Dependiente económico certificado. No tengo ninguno de esos tres. Ok, puede también entonces tener la opción de bajarlo por rentas exentas. ¿Cuáles? Renta exenta contenida en el artículo 126 raya 1. ¿Cuál es esa? Aporte a pensión voluntaria. No tengo. Ok, entonces váyase por el 126 raya 4. ¿Cuál es? Aportes a AFC, ahorro para el fomento de la construcción. No quiero tener ahorros. Ok, entonces simplemente le queda el numeral 10 del artículo 206. ¿Cuál es? El 25% de ese ingreso neto. Entonces usted sí o sí va a tener que tributar sobre el 70%. Y mire que pierde la oportunidad del 40% de tomar deducciones y rentas exentas. Entonces ya su retención en la fuente le va a quedar contenida en el 75% de base. Y ayer me preguntaba alguien de ustedes, me decía, si yo no quiero aportar, no es que no los tenga, es que no los quiero aportar. Mi certificación de intereses de vivienda, ¿los pierdo en renta? No. Simplemente usted lo que va a hacer es que lo utiliza en renta, pero ya tiene una retención más alta porque por fuera tiene ingresos que han sido reportados a la DIAN y por allá en el artículo 631, que se llama para cruces de información, esos terceros les dijeron a la DIAN, vea, yo le pagué a este señor por concepto de honorarios y dice otro por allá, a mí me vendió el carro y entonces dice otro por acá, pues a mí me prestó un servicio de consultoría. Entonces reúne toda esa información de ingresos, pero ya usted tiene sus retenciones con base en un monto o un ingreso líquido gravable alto. Quizás no le va a alcanzar, pero no va a perder oportunidad al haberse ido descontando esas deducciones y rentas exentas. O es más, si usted quiere ir un poco más allá, ser más agresivo en su planeación tributaria, haga un cálculo, digamos, global. Mire a ver cuántos son sus ingresos mensuales y dígale a un solo empleador, oiga, me acojo al parágrafo tercero del 383. Hágame retención por el 20%. Y listo, pare de contar. Va a tener su declaración de renta pagada vía retención. Eso le beneficia mucho, sobre todo con el tema de anticipo para el año siguiente. Como les decía ayer, eso hace parte de un diplomado que se llama Elaboración de Declaración de Renta de Personas Naturales. Cómo pagar menos impuestos, cómo anticiparse al año siguiente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen allí en su material un taller que vamos a desarrollar ahora. Vamos a anclar aquí. Vamos a anclar. Y me dicen cuando ya tengamos un Excel en la pantalla.
¿Listo? ¿Ya tienen un Excel en la pantalla? Sí, profesor, afirmativo. Listo. ¿Se desapareció mi imagen también? No, señor. Sí, señor. Sí, Sí, ok. señor, sí. Listo. Yo no quiero que me vean mientras estemos haciendo el ejercicio, ¿ok? Quiero que nos concentremos en esto, ¿ok? Ok. Listo, necesito alguien que me ayude, un moderador, porque yo no tengo forma de pronto de ver porque no imprimí el taller. ¿Qué me dice el planteamiento? ¿Nadie lo tiene? ¿Nadie lo imprimió? Sí, profesor, yo lo imprimí. Listo, necesito que alguien me ayude porque yo, en la medida en que ustedes me vayan dando los datos, yo les voy explicando y vamos a ir diligenciando en este Excel cómo es el manejo de la retención en la fuente, de manera práctica, de manera sencilla. Profe, Dígame. primer ejemplo dice ahí, sí, el empleado José Mercado, Sí. con un salario mensual de 8 millones de pesos. Ajá. Laboró 15 días en su primer mes de operación. Ok, es decir, 15 días, es decir, del 16 al 30, y Sí, si señor. laboró 15 días, ¿cuánto devenga? 4 millones. 4 millones de pesos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Los 8 millones de pesos los dividimos entre 30 y lo multiplicamos por 15 días. Eso me da 4 millones de pesos. ¿Qué más sucedió? Ingresó el 16 de enero del 2020. Sí. Tiene un hijo en la universidad y cada semestre cuesta 4.400.000. Ok. El señor ¿Qué hace más? una declaración bajo la gravedad de juramento de que este será su dependiente económico y entrega los documentos que así lo certifican. Deja Ok. autorización expresa para hacer aportes voluntarios a pensión a un fondo privado por valor de 500.000 pesos, iniciando desde el mes de enero. ¿Cuál sería su retención en el mes de enero? Pregunta. Listo. ¿Cuál sería su retención en el mes de enero? Ese señor se gana 8 millones de pesos, pero empezó a trabajar el 16 de enero. Dice que tiene un hijo en la universidad. Entonces ustedes como responsables del área de recursos humanos, de el rol de liquidador de nómina, usted lo que le dice es, bueno, usted solicita que este hijo suyo sea el dependiente económico. Él les dirá sí. Entonces ustedes le extienden un formato que debe tener cada empresa en donde bajo la gravedad de juramento indique de que ese va a ser su dependiente económico y nadie más va a tomarlo a él como dependiente económico. Para ustedes blindarse, porque mañana puede venir una visita de la DIAN y dice, muéstreme la certificación de que él le dijo que ese era su dependiente, porque muy seguramente si solamente tiene un solo hijo, su esposa también puede estar en la misma situación y ambos pueden beneficiarse con un solo hijo. Por eso es que las declaraciones de renta en la parte inferior derecha tienen consignado ahí un espacio para decirle a la DIAN quién es el dependiente, indicándolo con el número de identificación, el NUIP o la cédula. Entonces, cuando vean la DIAN o el MUISCA, ¿ustedes saben qué es MUISCA? La plataforma de la DIAN virtual. La plataforma de la DIAN virtual. ¿Y por qué se llama MUISCA? Ni idea. Ni idea, ok. Creo que es de MUISCA México. es... No recuerdo. ¿Ah? Creo que es mexicano el software. Bien, ese software tiene un origen español, realmente, pero nosotros quisimos darle nuestra propia identidad chichombiana, entonces le pusimos Muisca. Y resulta que Muisca no es más que la sigla de Modelo Único de Ingresos de Servicios de Control Automatizado. Muisca, Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado. El Muisca lo que hace es validar
y de manera autónoma, como si fuera una inteligencia artificial independiente. Por eso es modelo único de ingresos y servicios de control automatizado. Él, cuando detecta que en 2 declaraciones de renta de personas naturales existe el mismo número, dispara a un funcionario de la DIAN la orden para que investigue y mande un requerimiento a esos 2 contribuyentes y le diga, bueno, ¿cuál de los 2 es el que se va a tomar este beneficiario? Porque de lo contrario, uno de los 2 me tiene que reliquidar la declaración de renta, excluyendo a ese dependiente y liquidando las sanciones e intereses a que dé lugar. Ese Muisca es un indiecito bastante inteligente y, digamos, nadie lo controla. Él simplemente es autónomo. ¿Okay? Entonces, por eso es que hay que dar bajo la gravedad de juramento el certificado de que lo voy a tomar yo como dependiente y no mi cónyuge. Ahora, mire que él le dice que tiene un hijo en la universidad y que ese es su dependiente. ¿Qué de esa información es realmente importante para ustedes tomarlo como dependiente o no? El valor que pagó por la universidad para luego empezar a ver cuánto lo lleva por dependiente. Pues nada de esa información que me ha dado sirve. Es una información que ustedes se van a encontrar siempre a lo largo del desarrollo de su ejercicio en los departamentos de nómina. Mire, pero es que mi hijo paga en la Javeriana 20 millones de pesos y usted simplemente me está tomando como dependiente 1.096.000, cuando en realidad mire que estoy pagando 40 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo es posible? Claro, porque es que existe una limitación. Y si se dan cuenta, los dependientes económicos tienen un límite hasta 32 VT, pero el monto es el 10% del ingreso bruto. En principio, ¿cuál es el primer valor que debo tomar? El ingreso bruto lo multiplico por el 10%, y si ese valor excede de las 32 VT, que es el límite, pues entonces debe llegar hasta ese 1.139.000. ¿Ok? Listo, entonces esta persona que trabajó 15 días, recibió 4 millones de pesos del salario total de 8, solamente puede tomar como dependientes 400.000 pesos. No excede el límite. Esta persona no tiene medicina prepagada y no tiene porque simplemente no les entregó a ustedes el certificado. ¿De qué fecha debió haberle entregado el certificado? Del año 2018, no del 2019, porque el 2018 tiene vigencia para descontar desde el mes de abril del 2019 hasta el mes de marzo, por acá, del año 2020. ¿Ok? El certificado, repito, el certificado de medicina prepagada y de intereses en adquisición de vivienda se debe entregar a más tardar en marzo del año siguiente, porque a partir de abril él empieza a tener efecto en los descuentos por deducción de cada trabajador. Y como en el mes de abril y hasta diciembre han transcurrido 9 meses, es lógico que siga descontándose o utilizándose durante los 3 meses siguientes, es decir, en el año 2021, durante los meses de enero, febrero y marzo. Por lo tanto, yo podría muy bien recibir un certificado de medicina prepagada que me diga que fue pagado en el año 2018, porque este tiene vigencia a partir del mes de abril del 2019 hasta marzo del 2020. ¿Ok? Esa era de pronto la explicación que la joven que entró ahorita no había alcanzado a escuchar. No entregó intereses de vivienda. Pero mire que ya estamos metidos en el tema de las deducciones y estas 3 deducciones solamente tiene dependiente por 400.000 pesos. Pero acuérdense que existe una limitación y es del 40% del ingreso neto, y el ingreso neto no puede ser no puede ser calculado hasta tanto descontemos los aportes a la seguridad social. Es decir, esta persona no recibió comisiones ni bonificaciones. Recuerden que está en el primer mes, mucho menos medios de transporte, tampoco le pagaron auxilios de alimentación, por lo tanto su ingreso bruto siguen siendo esos mismos 4 millones de pesos. Ahora vamos a eliminar
los auxilios de transporte si los legalizó y si los recibió. Y lo mismo los bonos de alimentación, porque bien podríamos haberle pagado unos bonos de alimentación porque su ingreso no excede de 310 VTs. Por lo tanto, si no le dimos medios de transporte y no le dimos auxilios de alimentación, pues entonces tampoco se lo vamos a eliminar acá. Eso quiere decir de que el subtotal o su ingreso siguen siendo esos mismos 4 millones de pesos. 4 millones de pesos recibidos entre el 16 y el 30 del mes de enero. ¿Cuál es el aporte a la EPS? Pues el 4%. Ese 4% son 160 y el aporte al fondo de pensión es el 5%. Acuérdense que sigue siendo el 4%, pero el solo hecho de que recibió más de 4 salarios mínimos lo obliga a hacer un aporte adicional que es del Fondo de Solidaridad Pensional, que es de un 1%. Entonces, esa sumatoria de las deducciones en salud y pensión que me dan 360,000 pesos, se lo voy a descontar a los ingresos netos, es decir, a los 4 millones le resto los 360 y me da un subtotal de ingresos de 3.640.000. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quién está perdido hasta ahí? Todos. Caramba. Todo está claro, todo está claro. Todo está claro, ok, listo. Entonces, ¿qué me dice el Profe, Sí, disculpe, diga. una pregunta. Sino que hubo un momento donde me distraje acá por el niño. Los 400,000 pesos esos donde dice que son dependientes, o sea, estamos aquí abajo en donde dice en ingresos netos, donde dice que dependiente. Sí, aquí. Esos 400,000 pesos salen de dónde? ¿Ese que es el 10% de lo de qué? El ¿De dónde sale? 10%. Bueno, primero acuérdese que el artículo 387 me habla de cuáles son las deducciones. Y dentro de ese 387 me habla de los dependientes. Y me dice, los empleados pueden tomar el 10% del ingreso bruto. Y entonces el ingreso bruto son 4 millones de pesos. El 10%, ¿cuánto me da? 400,000 pesos. Mire que ni siquiera es en el ingreso neto, sino sobre el ingreso bruto, ¿ok? Bien. Listo, hasta ahí vamos claro. Entonces ya llegamos de ingresos brutos, que es la totalidad de los salarios, comisiones, bonificaciones, medio de transporte, auxilio de alimentación, eso da ingreso bruto. Le quitamos los ingresos no constitutivos de renta, que en este caso sería, dada la posibilidad que pudo haber recibido auxilios de alimentación y ese trabajador no devengaba más de 310 VTs, entonces simplemente podríamos quitárselo, pero en este caso, en el ejercicio, para no confundirlos, aquí no ha pasado nada distinto de esos 4 millones de pesos. Le descontamos salud, le descontamos pensión. Me da un ingreso neto de 3.640.000. Entonces, primer validador, acuérdense, no puedo tomarme más del 40%, ahí lo tienen, del total de los ingresos netos. De 3.640.000 puedo llevarme por deducciones y renta exenta hasta 1.456.000. Veamos cuáles tenemos ya de deducciones, los 400,000 pesos de dependientes. Y también acuérdense que él pasó una carta, una autorización expresa de que dijo, oiga, yo quiero hacer aporte voluntario en 500,000 pesos a partir de este mes. Entonces ya tiene entre deducciones y rentas exentas 900,000 pesos. 900,000 pesos todavía no están superando este 1.456.000. Ahora bien, ¿qué nos hace falta todavía para tomar como renta exenta? Pues la renta exenta general contenida por allá en el artículo 206, numeral 10. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo determinamos? Tomamos el ingreso neto y hallamos una base, que es restando las deducciones que tengamos hasta ese momento, las rentas exentas, y a ese subtotal le aplicamos el 25%. Aquí por eso les hice esta formulita que se las voy a enviar, en donde tomamos el ingreso bruto, el ingreso neto, y le restamos las deducciones, que son 3, y las rentas exentas. A ese subtotal le sacamos el 25% y me da 685.
¿Qué ha ocurrido? Que si nosotros sumamos esos 685 del numeral 10 del 206, más el aporte a pensión voluntaria del 126 raya 1, más los dependientes del 387, eso me está dando 1.585.000. Pero el límite era 1.456.000. ¿Qué pasó allí? ¿Qué me dicen? El excedente pasa a ser base gravable, ¿no? Perfecto. El excedente pasa a ser parte de los ingresos grabados. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, mire que si yo le resto las deducciones y rentas exentas al ingreso neto, me está dando 2.055.000 pesos de ingreso o de renta líquida. Lo que me indica que si yo divido esos 2.055.000 entre el ingreso neto, me estaría representando un 56%. Pero si yo tengo un límite aquí del 40% y me dice, oiga, es que usted solamente se puede tomar hasta el 40%, quiere decir de que por lo menos el 60% tiene que ser representado como renta líquida gravable. ¿Qué tengo que hacer? Lo que ya por allí alguien me dijo. Eso pasa a ser ingreso grabado. Si yo tomo, hagamos aquí el ejercicio rápidamente. Si yo quiero esta sumatoria de acá, de las deducciones y rentas exentas, y ahora yo determino esa diferencia entre este valor, ese límite, me da 129. Esos 129 yo los debo traer para acá abajo y los voy a sumar a los 2.055.000. Cuando yo sume eso, me va a dar 2.184.000 y esos 2.184 sobre el ingreso neto, ahora sí me representa el 60% de la renta líquida gravable contenida por allá en el artículo 388, que es la depuración. ¿Hasta aquí está todo claro? Perfecto para mí. Listo. Ok, y el que no la tenga clara, que hable, porque de esta forma es que ustedes deberán liquidar y blindarse ante una actuación tendientes a incurrir en la omisión de agente retenedor, por favor. Profesor, ¿podría explicar nuevamente desde renta exenta hacia abajo? Desde rentas exentas. Ok. ¿La renta exenta qué es? Pues es la orden que él da en donde dice que quiere hacer aportes a pensión voluntaria por 500.000 pesos. Entonces usted le retiene a su nómina 500.000 pesos y la consigna por allá en una cuenta que él ya le certificó y le dijo por escrito que quiere que le retengan mensualmente 500.000 pesos y lo destinen allá a su cuenta de pensión voluntaria. Usted debe pagarle no solamente la nómina a él, sino que esos 500 que se los retuvo, que se los detrajo, consignárselo en la cuenta que él dijo. Luego, después de que ya yo he definido las deducciones, si la renta exenta de pensión voluntaria, yo debo hallar una base y esa base es especial. ¿Cómo la hago? Tomo el ingreso neto y primero le voy a quitar las deducciones y rentas exentas sumadas. A ese subtotal lo multiplico por el 25%. El 25% de 3.640.000 descontado los 900.000 pesos, es decir, 2.740.000, eso me da 685.000 pesos. Ahora, toda esa sumatoria me da 1.585.000. Le he restado, le he quitado a la nómina 1.585.000, pero solamente podía quitarle 1.456.000, es decir, me excedí en 129 y esos 129 los debo sumar aquí. ¿Por qué? Porque esos 2.055.000 estaban representando simplemente 56% del ingreso neto, cuando la norma me dice que debe llegar al 60%, por lo tanto, al sumarle los 129, automáticamente llego a la base del 60%. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros llegamos a esa renta líquida gravable o ingreso líquido gravable, sencillo, yo lo llevo a la tabla
de retención en la fuente del artículo 383. Pero mire que esa tabla me está hablando es en VT. ¿Qué debo hacer? Simplemente divido ese valor entre la VT y me dice que esos 2.184.000 pesos representan 61 VT. ¿Sí? Y entonces si representan 61 VT, ¿qué creen ustedes? ¿Que tiene retención o que no tiene retención? No, porque está a menos de las 95 que piden para ¿Cierto? iniciar con retención. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Profe, disculpe, pero ¿dónde sale esa 61 VT? Disculpe. La Eso 61. que Observe que cuando yo le dé clic aquí, me dice que esos 2.184.000 dividido entre el valor de la VT que está contenido en la celda D1. En D1 tiene que haber el valor de 35.000. Está aquí. A ver. El D1, vamos al D1. 35.607 pesos. Ok, 35.607 pesos, pero se los quiero mostrar. Vamos aquí al D1. Al D1, 35.607. Yo no sé por qué ese almacén que está por ahí, que me parece hasta muy bueno, se llama D1. Será por eso, una celda del Excel. Listo, entonces, veamos aquí, ¿por dónde vamos? Por acá. ¿Está claro? 61,34. ¿Alguna duda de dónde salió ese valor expresado en VT? Me voy a dormir también. A ver. Profe, si cuando no se le contesta no quiere decir que no estamos pendientes. No, sino que se durmieron de lo que temo. Sí, profe, el valor de la renta líquida gravable sale de dividir la renta líquida gravable expresada en pesos dividida entre el valor del VT en pesos también. Eso da el número de VT. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa 61.34, ¿en qué rango queda? ¿En el rango 1, rango 2, rango 3 y hacia abajo? En el 1 de 0 a De 95. 0 a 95 y entonces la tarifa marginal es del 0 y la retención sería del 0, ¿cierto? Sí, señor. No, técnicamente Pues no. no es que no declare, sino que declara en cero. Pues no, pues no. Y ustedes están aquí es para poder aclarar esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a aclarar? ¿Cuánto tiempo estamos pagando aquí? 15 días. 15 días. Y esos 15 días depurados, yo lo estoy llevando a una 15 tabla de retención de qué periodo. ¿De 15 días? Del mes. Es de enero, profesor. De un mes. Esta tabla es la tabla de retención del obtenido durante un mes. Por lo tanto, yo no puedo de manera alegre decir, oiga, no tiene retención en la fuente. Porque si ustedes recuerdan bien, ayer que estábamos hablando del artículo 385 del Estatuto Tributario, ¿qué decíamos? ¿No se acuerdan? Estamos en este momento en retención en la fuente por procedimiento 1, que es el que se le aplica a las personas que llegan a la compañía por primera vez. Entonces, todos tienen que entrar con el procedimiento 1 de retención en la fuente, ¿sí? Entonces, en ese 385 me dice que cuando los pagos se hacen por periodos inferiores a 30 días, la retención en la fuente se podrá, es decir, si usted sabe alguna otra forma, hágalo, pero se podrá calcular de la siguiente forma. Y le dice que la totalidad de los pagos o abonos en cuenta gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo, es decir, por esos 15 días, se divide por el número de días que corresponde a tales pagos. Es decir, yo esos 4 millones lo divido entre 15 días y el resultado lo multiplico por 30. ¿Qué pasa si yo hago ese ejercicio? Pues entonces tendría que convertirlo a un valor mensual. Yo tomo este valor de los 4 millones, lo divido entre los 15 días y lo multiplico por 30.
eso me da los 8 millones que tiene el contratado, ¿sí? Cuando yo hago esa primera parte, yo debo determinar ahora el porcentaje de retención que figura en la tabla frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior o en el literal anterior o en el procedimiento anterior. Es decir, de haberlo convertido a un valor mensual y llevarlo a la tabla ahora sí, de retención en la fuente del 383. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esa persona tiene tendría los 8 millones de pesos de su salario. Y dentro de un mes completo, su aporte sería de 320,000 pesos para salud y de 400,000 pesos para pensión. Entonces miren que aquí hay una ficción y esa ficción es, haga el ejercicio como si hubiera recibido todo el pago del mes completo. Oiga, pero si es que no lo recibió, no importa, hágame caso y hagámoslo de eso, dice la norma. Y entonces ese dice la norma es, hagamos el ejercicio, 8 millones de pesos, le quito los ingresos no constitutivos de renta. Recuerden que estos son los ingresos no constitutivos de renta considerados en EPS y fondo de pensión. Me da 7,280,000. Señor, ahora sí, veamos a ver cuánto es el 10% del ingreso bruto. Pues son 800,000 pesos. Y de esos 800,000 pesos, ¿usted va a hacer alguna otra deducción o tiene renta exenta? Pues sí, ya le pasé la carta y la carta dice 500,000 pesos mensuales. No quiere decir que porque aquí dijo 500, ahora lo voy a convertir en 1,000,000. Porque dentro de un mes normal van a seguir siendo esos mismos 500,000 pesos. Ahora, ¿cómo determino la base para aplicar el 25%? De la misma forma como lo hicimos en el ejercicio anterior. Tomo la sumatoria de las deducciones, rentas exentas y se lo resto al ingreso neto. Y esa base la multiplico por el 25%, lo cual me da 1,495,000 pesos. Y la sumatoria, ahora sí, quiero hacer, vamos a cancelar esto, quiero hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta fórmula. Y me dice que esta sumatoria que tengo aquí de deducciones, rentas exentas y renta exenta general, solamente llegaron a 2,795,000. Este es un número negativo que indica que no me he pasado. Y como no me he pasado, quiere decir de que yo incluso pude haber hecho un aporte mayor a pensión voluntaria. Pero no, él simplemente dijo 500,000 pesos. No hay excesos. Entonces, esta base ya me está llegando al 62%. No tengo que sumar nada. Y al no tener que sumar nada, el ingreso líquido gravable es de 4,485,000 representado en el 62%, lo cual es viable. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que ya ustedes saben. Convertimos eso en VT y los 4,485,000 representan 125.96 VTs. 125.96, ¿en qué rango queda? Rango 2. A una tarifa marginal del 19%. Entonces, sí tendría retención en la fuente. Insisten ustedes en decirme, oiga, pero es que él recibió 4 millones de pesos. Sí, tienen razón. No se preocupe que allá vamos a llegar. Entonces, esos 125.96 VT lo llevo a la tabla como si lo hubiera obtenido. ¿Cuál es la fórmula o el procedimiento? Mire que dice, el valor obtenido expresado en VT, le resto 95 VT que corresponden al rango anterior. Este valor que está aquí, le resto las 95 VT del rango anterior. Yo me pregunto algo. ¿Ustedes sí ven cuando yo muevo el cursor? Porque esto le debe quedar grabado para su repetición de clase. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ustedes pueden volver a repetir la clase cada vez que quieran ahorita mientras estén en la plataforma. Más adelante se los monto en YouTube. Bien, entonces le restamos siempre el rango anterior. Mire, esas 95 son las del rango anterior. En este caso, en el tercer nivel, tercer rango, estos 150 corresponden siempre al del rango anterior, el límite máximo, y siempre va a ser así. Estas 2,300 siempre van a ser la del rango anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas 125, la fórmula es
llevémosla a la tabla del 383, restémosle las 95 del rango anterior y multipliquemos por el 19%. Aquí tenemos la fórmula. Al hacer eso, me va a dar un valor en VTs, y ese valor en VT yo debo multiplicarlo, lo cual me da, y redondear. Acuérdense del artículo 868 del Estatuto Tributario de Valor Absoluto, si lo pudieron ver de pronto en las diapositivas que les envié. Eso me da 209.000 pesos de retención en la fuente. Entonces ustedes estarán pensando, oiga, pero ¿cómo le va a quitar 209.000 pesos? No, yo sé que ya un salario de 8 millones con todas las depuraciones tendría una retención de 209.000 pesos. Ahora, ¿cómo convierto, cómo le aplico esa retención a la mitad del salario? Porque solamente trabajó 15 días. Sencillo, determino un porcentaje. ¿Cuánto me representan estas 209 VT sobre la base? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la retención en la fuente expresada en VT, que son 5.8, lo dividimos entre la base, que fueron 125.96, y eso me va a dar a mí un porcentaje. Me dice que la retención en la fuente es del 4.77. Si yo divido estos 209 sobre la renta líquida gravable, me va a dar como resultado una base de 4.7. Ese 4.7 es el que yo le debo aplicar a la retención en la fuente de 15 días. ¿Cómo es eso? A los 2.184.000 yo no lo voy a llevar a ninguna tabla. Simplemente lo multiplico por el 4.7 que determinamos en el procedimiento del artículo 385, cuando dice que en caso de que los ingresos no sean correspondientes a 30 días, la retención podrá calcularse de la forma como lo acabamos de hacer. Espero que haya quedado claro, porque este caso se presenta mucho en las compañías cuando la persona entra a partir del día 10, del día 20, y no se le hace retención en la fuente porque simplemente cometieron el error de llevar esos 10 días o esos 15 días a una tabla de retención mensual. Ojo, porque esto es muy común que suceda en las empresas. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. Bueno, lo que usted hizo de retirar lo de la tabla como los 95 VT, a lo que le dio, que son los 125, la pregunta es, ¿eso se tiene que hacer cuando se realiza el proceso a personas que hayan laborado menos del mes? Solamente, ¿verdad? Claro, claro que sí. Solamente nos vamos al número de la tabla y listo. Claro, así es. Por eso les queda aquí esta plantilla para que les quede claro y puedan hacer el ejercicio cada vez que tengan esa necesidad o ese inconveniente. Listo. Ok. Por favor, ¿qué pasó en el mes de febrero? Creo que recibió los mismos 8 millones de pesos. ¿Qué más dice el planteamiento? Alguien que me estaba leyendo. Yo, profesor. Dígame. En febrero, el salario 8 millones de pesos. Sí. Laboró todo el mes. Ok, ahí sí. Hace aporte voluntario a pensión por 500.000 pesos. Ok, vamos a ir colocándolos acá. 500.000 pesos. Ajá. Entregó un certificado de medicina prepagada por el año 2018 que lo cobija a él y su núcleo familiar por un valor de 12.645.780 pesos. Calcule la retención. Ok, entonces vamos a concentrarnos en este certificado por 12.645.780. Si lo que hizo fue pagar todo el año pasado o el año 2018, porque todavía puede servirme porque él tiene vigencia enero, febrero, marzo. ¿Por qué no lo entregó en enero? De malas, no tuvo la oportunidad, perdió la posibilidad de descontárselo. ¿Lo entregó en febrero? Bueno, lo tomamos a partir de febrero
¿Y hasta qué mes le sirve? Hasta el mes de marzo. Porque ya en abril debió haberme entregado en marzo lo que pagó en el 2019. Fíjense que este certificado es del 2018. Ese valor lo dividimos entre 12 y me dice que puede tomarse 1.053.815. ¿Puedo tomarme yo ese valor de 1.083.000? Acuérdense que la medicina prepagada tiene un límite de 16 VTs. Entonces ese límite me obliga a mí a mantenerme ahí hasta los 570.000 pesos. Aun cuando el certificado de 12.645.780 me permita a mí tomarme 1.053.053. Es decir, eso fue lo que él pagaba mensualmente durante el 2018 en su póliza de medicina prepagada. Pero por norma tributaria, él solamente podrá descontarse o tomar como deducción 16 VTs. El valor certificado hasta 16 VT, que me indica que son 570.000 pesos. Intereses de vivienda, pues no aportó. Ahora, empecemos a hacer la depuración de los ingresos no constitutivos de renta. Esos 8 millones de pesos, acuérdense que ya hicimos el ejercicio con el mes completo de enero. Es lo mismo que va a suceder en febrero. El aporte a la EPS, 4% me da 320.000 pesos. Pensión, el 4% más 1% del Fondo de Solidaridad, no es más que multiplicar 8 millones por el 5%, me da 400.000 pesos. Ingreso neto, 7.280.000. Límite del 40%, 2.912.000. Ya empecé a tomar deducciones. Dígame. Una preguntita. Sí. Hay que fundaciones que uno también hace aportes voluntarios a esas fundaciones. ¿Esos no son excluidos ahí de la base o no? Bien. Mire una cosa. Cuando empezamos a hablar del tema de retención en la fuente, y le agradezco por esta pregunta, porque si se acuerdan, empezamos a hablar de la parte normativa y cuando les mencionaba el Código Sustantivo de Trabajo y por el otro lado el Estatuto Tributario con todas las reformas desde el año 2006 con la Ley 1111, tenemos que ser, digamos, apegados al capítulo de retención en la fuente. Y el capítulo de retención en la fuente por rentas de trabajo está contenido desde el artículo 383 del Estatuto Tributario. A ver, me permiten, porque aquí sí me gusta que... No sé si me alcanzarán a ver ahí. ¿Listo? ¿Me ven? Estamos viendo la tabla Excel. Ok, listo. Entonces no importa. Vamos a cerrar esto, quitamos esto, esta luz me molesta. Bien. En el artículo 383, que es la tabla, ¿sí?, se consigna cuáles son los rangos para aplicar retención en la fuente mensual. Luego el 384 fue derogado porque él hablaba de una retención mínima. Eso fue una derogatoria que hubo por allá en la 18-19. Artículo 385. Ese es el procedimiento de retención en la fuente número 1, que es el que estamos viendo ahora, que me dice la totalidad de todos los pagos grabados, con excepción de cesantías, intereses de cesantía y prima mínima legal, será el que se determine de acuerdo al procedimiento del 388, llevando a la tabla del 383. Listo, ese es el 385. El 386 me habla del procedimiento de retención en la fuente número 2, que es el cálculo de un porcentaje fijo. El 387 es el que habla de las deducciones. El 387 raya 1 me dice la posibilidad que tiene el empleador y el empleado de pactar ingresos por concepto de bonos de alimentación para aquellos salarios que no superen 310 VT y el valor que yo le pague no exceda de 41 VT. Lo que exceda se vuelve renta gravada. Entonces estamos en el 387 raya 1, pasamos al 388. El 388 me habla de la depuración, que es lo que estamos haciendo aquí en la práctica. Mire que en ninguno de estos articulados hemos mencionado los aportes a fundaciones. Ese es un tema que está dado es para declaración de renta. En este momento estamos en la retención en la fuente y como tal no podemos
No podemos forzar la norma para empezar a descontarles aportes a fundaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque no guarda con el principio de necesidad o de causalidad consagrados para la, digamos, la posibilidad de tomar deducciones, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Listo. Y mire, ustedes se van a encontrar con trabajadores que dicen, oiga, pero es que yo aporto el 10% allá a mi iglesia. Yo pago el diezmo. Sí, señor. Cuando haga usted allá su declaración de renta, métalo como una deducción. Pero aquí en retención en la fuente usted no tiene necesidad de hacer aportes a la iglesia porque lo único que necesitamos es que se dé lo contractual. Usted lo contratamos para que nos preste este servicio. Así usted de pronto, con el respeto de todos aquí, necesite de la bendición de su pastor para venir a producir, pues ese es un asunto allá entre ustedes, ¿ok? Pero aquí en lo tributario yo debo ser claro, exegético, apeguémonos a la norma, porque por allí es como podemos empezar nosotros a incurrir en la falta de la omisión al agente retenedor al practicar una retención por debajo del valor debido por el solo hecho de haber metido una deducción no permitida, no contemplada en el 387, ¿ok? Sí, ¿Listo? profesor. Okay. Muy Bien, amable. continuamos. Bien, a ver, dependiente, si tiene dependiente, ya no necesita seguir recordándomelo, porque es el 10% del ingreso bruto, 800,000 pesos. Ahora, medicina prepagada, me entregó el certificado ahorita en febrero, pero solamente tiene el límite de las 16 VT. Hizo aporte voluntario a pensión. Ahora, ¿qué necesito? Descontarle la renta exenta general contenida, y siempre me gusta mencionarle los artículos y numerales. Numeral 10 del artículo 200C del Estatuto Tributario, 25% de renta exenta general, y esa renta exenta general tiene un límite hasta 240 VT, ¿ok? Entonces, yo no puedo excederme de esas 240 VT que mal contado me está dando por allá 8 millones de pesos. Pero mire que aquí me está dando solamente 1.352.000. Sumemos, a ver, y me dice que esos 4.057.000, cuando le restemos estas deducciones y rentas exentas, me están dejando a mí en un ingreso líquido del 56%. Quiero hacer el ejercicio y me copio simplemente este valor. Vamos a copiar. Copiemos, copiar, copiar. Copiemos y peguemos acá. Listo, entonces mire que esta sumatoria me está dando un valor en exceso de 3.222.500. Solamente podía tomarme 2.912.000. Me pasé en 310. Mire, claro, debo sumarlo acá. El exceso, los 310.500. Y si yo le sumo ese exceso, ¿qué voy a obtener? Mi ingreso líquido gravable al 60%. Queda claro que yo no puedo excederme del 40%, y si esa sumatoria me da un exceso, ese exceso yo debo sumarlo acá para que se convierta renta gravable o ingreso gravable, hasta garantizar que por lo menos sea de un 60% mi base para aplicarle la retención en la fuente. Esos 4.368.000 yo los quiero convertir en VTs. Eso me da 122 VTs. Vuelven y preguntan, ¿de dónde sale? Divido esos 4.368.000 entre 35.607, que es el valor de la VT. Si queda con retención, pues veamos a ver en qué rango queda. En el rango 2. Y en ese rango 2 ahora me dice, oiga, yo le voy a quitar las 95 VTs, aquí está, le quito las 95 VT y la multiplico por la tarifa marginal. Lo que me dé será expresado en VT, retención expresada en VT, 5.26. Quiero convertirla a pesos, 187.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál sería ese porcentaje de retención? 4.33. Ahora ya no necesito esta información, simplemente he determinado que la retención en la fuente por corresponder a un pago de todo un mes es igual o equivalente a 187. Entonces allí dentro de la nómina ustedes tendrán un total de devengados. Cuando vean por allá con su profesor de liquidación de nómina, él les va a decir que ese señor tendrá un devengado de 8 millones de pesos. Ahora vámonos a las deducciones. Deducción por salud, 320.000. Por pensión, 400.000 pesos.
esta persona, ¿qué más le vamos a quitar como deducción? El aporte que él autorizó descontarle de la nómina, 500,000 pesos. Ojo, porque esto es una ficción. Esto es simplemente una deducción que tiene derecho porque entregó certificados, más no pueden ustedes descontarle esto de la nómina. ¿Qué le van a descontar? Salud, pensión, lo que él dijo que le descontaran para aporte a pensión voluntaria. Y además, la retención en la fuente de 187,000 pesos. ¿Está claro esos 4 conceptos a deducir? Clarísimo, profe, usted Listo. explica muy bien. Cuidadito le van a descontar que el dependiente, porque ¿a quién se lo van a pagar? No, eso es una ficción, ¿sí? Listo, vámonos en marzo. Mi ayudante que me dicte. Se los manda al hijo, profe, se lo descuenta y se los manda al hijo. Eso, exacto. ¿Qué pasó en el mes de marzo? En marzo, salario, 8 millones de pesos. Asimismo, se le entregaron 1.500.000 pesos para gastos de transportes con el fin de atender funciones propias de su cargo en las otras ciudades. Ok, vamos a parar ahí. Gasto de transporte. Listo. Ese gasto de transporte fue de 1.500.000 pesos, me decía. Sí, señor. Ah, ¿qué más? Ah, y que le pagaron 1.500.000 en bono de alimentación. Por el fin de funciones, ciudad de las Sodexo, sí. Y además le dieron bonos Sodexo de alimentación por valor de 1.500.000. Ok. ¿Qué más? Se le descuenta el aporte voluntario a pensión por 500.000 pesos. Los 500 que están aquí. ¿Qué más? Hasta ahí, Calcule la retención. y hasta ahí llega el mes de marzo. Listo, ok. Entonces, la pregunta que ustedes tengo que hacerle es, ¿qué pasa por nómina? ¿Acaso lo que le dan a una persona para que cumpla a cabalidad con sus funciones en una misión tiene que pasar por nómina? Es decir, 8 millones de salario y además le vamos a reportar en la nómina 1.500.000. En la nómina no Nada. se le reportaría. No se le reporta. Pero para el ejercicio de la retefuente habría que colocarlo, ¿no? No, porque es que acuérdese que eso no es un ingreso bruto para él, eso no pasa por la nómina. Eso es simplemente como que resulta que llego yo cierto día a la empresa y la empresa me dice, mire, se tiene que ir a Cali. Y entonces me dan esos gastos, esos dineros para gastos y yo simplemente lo que tengo es que traer y legalizarlos. Mire, me gasté en avión esto, me gasté en el hotel esto en comida, esto en lavandería y aquí está el vuelto. Realmente eso nunca sobra plata, porque se ajusta con las gaseosas y la cerveza con la comida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los medios de transporte no vamos a colocarlo aquí, salvo, ojo, salvo que sea contractual, que yo haya acordado dentro de mi contrato que mensualmente me los van a pagar como unos gastos de movilización, úselos o no los use. Por lo tanto, en este caso, porque fíjense que dijo, para unos gastos relacionados con sus funciones dentro de la empresa, los cuales fueron legalizados. Entonces eso no pasa por la nómina y de acuerdo a lo que ustedes vieron con la doctora Yuselis, eso no es contractual, no quedó allí. Si hubiera quedado allí, claro que sí me forma aquí base y tendría que colocar ese 1.500.000 aquí para que al final, cuando yo tome los dependientes económicos, él me sume y me estaría sumando el 10% de 11 millones, 1.100.000 pesos, ¿ok? Bien, yo les dije que la clase de hoy iba a durar 1 hora precisamente porque me había anticipado a que siempre que la clase es de taller, soy yo el que habla y habla. Entonces ya se me ha secado mucho la garganta. Sin embargo, me disculparán si en algún momento me quedo disfónico. Bien, entonces eliminemos ese medio de transporte y mire que el efecto que me produce aquí enseguida, por eso les he dejado esto aquí, creo que no se los he enviado todavía, ahorita se los coloco en la plataforma Q10. Bien,
Entonces, ¿qué pasa? Que recibió bonos de alimentación, ¿cierto? Y ese bono de alimentación lo lleva a obtener un ingreso bruto de 9.500.000 pesos. Ahora, hay una parte de ese bono de alimentación que es un ingreso no constitutivo de renta, pero corresponde solamente hasta 41 VTs. 41 VTs es 1.460.000 pesos. Los 40.000 pesos se le vuelven renta gravable, mírelo acá. Entonces esos 40.000 pesos quedan grabados. Ese 1.460.000 se elimina como un ingreso no constitutivo de renta. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo digamos, una o la principal condición, y es que el ingreso del trabajador no exceda de 310 VTs. ¿Dónde me dice eso? Pues en el artículo 387-1 que me condiciona el que yo le pague, digamos, bonos de alimentación que no sean grabados siempre y cuando el salario del trabajador no exceda de 310 VTs. Y esas 310 VTs por 35.607 me dice que el salario no debe ser superior a 11.038.170 pesos. ¿Cuánto tenemos de ingreso bruto aquí? Incluso incluyendo acá el valor del Sodexo, pero realmente hay que excluirlo antes de hacer ese cálculo, esa determinación de las 310 VTs. 8 millones, por lo tanto, lo que yo le pague es un ingreso no constitutivo hasta el límite. Aquí tenemos el límite y esos 40.000 pesos quedan grabados. Ahora, salud y pensión. La salud y pensión siguen siendo sobre los 8 millones de pesos. 7.320.000. Esa pequeña diferencia entre el mes anterior la presiona son esos 80.000, esos 40.000 que se me volvería grabado. Ahora le descontamos los dependientes, el 10% del ingreso bruto. Aquí sí le debemos sumar los bonos Sodexo. 9.500.000 como ingreso bruto, me catapultan ese 10% a 950.000 pesos. Él hace aporte a pensión voluntaria. Y luego debemos calcular cuál es la base para aplicarle el 25% de renta exenta. Primero tomamos el ingreso neto y le restamos las deducciones y rentas exentas y le sacamos a ese subtotal el 25%, lo cual me da en total 1.375.000. Volvemos y copiamos a ver si me pasé, porque al parecer sí me he pasado. Mire que quedo en el 54%. Profe, ¿y la medicina pagada ahí no? Muy buena pregunta. Anótese un punto para el examen final. Pero le digo que la medicina prepagada ya no va a sucederle. ¿Qué mes estamos? En marzo. Bueno, anótese 2 puntos porque efectivamente la medicina prepagada todavía tiene vigencia hasta el mes de marzo, acuérdese. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esa sumatoria me está dando a mí 3.345.000 pesos. Es decir, que si yo debía llegar hasta 2.918.000, que es el 40%, me pasé en 417.000 pesos y lo sumo acá para poder garantizar ese 60%. Y ese 60% me da a mí como resultado que son 123.35 VTs que debo llevar a la tabla de retención. Tiene tarifa marginal del 19%. Primero debo eliminarle las 95 VTs del rango anterior, lo multiplico por el 19% y lo convierto, esas VT de resultado, a pesos, lo cual me da 192.000 pesos de retención en el mes, representando un 4.4% la retención sobre la renta líquida. ¿Dudas? Ninguna, ok, vamos bien. ¿Qué pasó en abril? En abril, salario 8 millones de pesos. Solicita por escrito que no le sigan reteniendo este mes lo correspondiente al aporte a pensión voluntaria y entregó un certificado de la cuenta FC a su nombre. Al mismo tiempo, una solicitud para que le retengan a partir de este mes la suma de 800.000 pesos y se la consignen en esta cuenta. Calcule la retención. Ok, ya no quiere hacer más aportes a pensión voluntaria. Le dijo usted
ustedes le recomendaron, oiga, no haga aporte a pensión voluntaria, usted piensa comprar vivienda, entonces haga el ahorro en una cuenta FC. Y él le hizo caso, le pasó la carta y le entregó el certificado diciendo, oiga, descuénteme 800.000 pesos y consígnemelo en mi cuenta AFC de Banco X. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta persona tiene un ingreso bruto de los mismos 8 millones de pesos, descuento en salud y pensión, no tiene ninguna modificación. Los 320, los 400.000 pesos me da 7.280.000. Dependiente económico, el 10% del ingreso bruto, 800.000 pesos. Medicina prepagada, 0. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, ese certificado que entregó era del 2018. ¿Cuándo debió entregarlo? A más tardar marzo del 2019. ¿Cuándo empezó a tener aplicación o descuento? Abril del 2019 y hasta el mes de marzo del 2020. Por lo tanto, ya hasta aquí fue su último descuento. Debió haberme entregado la certificación de lo pagado en el año 2019. Si me lo entrega por acá en mayo, pues simplemente lo descuento desde mayo, pero solamente hasta el mes de marzo del 2021. Que me lo entregó en diciembre, de malas, hasta el mes de marzo, no lo puedo extender más, ¿ok? Listo, entonces ahora, ¿qué tenemos? Intereses de vivienda, pues no tiene, no los ha certificado. Aporte a pensión voluntaria no quiere hacer sino ahora a AFC por un valor superior. Determinamos la base para el descuento de la renta exenta general, lo cual me da 1.420.000, ya ustedes saben cómo se calcula eso. Y al final me dice que la sumatoria de deducciones y renta exenta al restárselo al ingreso neto me deja en 4.260.000, es decir, el 59%. ¿Qué pasó? Me he excedido. ¿En cuánto me he excedido? En 108.000 pesos, y esos 108.000 pesos pues simplemente los debo sumar, y al sumarlo voy a garantizar que mi renta o ingreso líquido gravable corresponda al 60%. Esos 4.368.000 lo divido entre el valor de la VT y me dice que son 122.67, quedando nuevamente en el rango 2. Y ese rango 2 me da una retención en la fuente de 5.26. Y esos 5.26 me da 187, eso da un valor con fracciones, pero acuérdese que siempre hay que redondear. Cuando el valor excede de 10.000 pesos en adelante, se debe aproximar al 1.000 más cercano. ¿Quién dice eso? Pues lo dice el artículo 868, cuando se refiere a expresión a valor absoluto. ¿Listo? ¿Qué pasó en mayo? Profe, una pregunta ahí que Diga. he tratado de... Mire, cuando hay digamos, un valor, en este caso que fueron 108.000 pesos, ¿sí? Ese es un valor... ¿De dónde salen esos 108.000 pesos, profe? ¿De dónde sale? Observe estos Sí, 3.020.000. Esos 3.020.000. Sí, diga. Dígame. Sí, lo estoy observando. Y en esos 3.020.000 es la sumatoria de las deducciones, rentas exentas y renta exenta general, lo que me indica que yo me estoy tomando más de lo permitido. Lo permitido son 2.912.000. La sumatoria me está dando 3.020.000 porque el 10% del ingreso bruto de 8 millones son 800. Y él está haciendo aportes a pensión, perdón, a renta exenta de AFC de 800.000 pesos. Y la renta exenta general del 25% es de 1.420.000. Es decir, estoy tomando de más. Es más, aquí lo que nosotros tenemos es que empezar a disparar las alertas cuando estamos ante una situación con nuestros clientes. Ya ustedes, ojo, porque lo que van a aprender aquí no es solamente para un departamento de recursos humanos, sino que de aquí muchos de ustedes podrán quedar capacitados, entrenados para empezar a orientar a personas naturales en el valor correcto, justo, adecuado de retención en la fuente. Mire que en todos estos ejercicios que hemos hecho, a estas personas les ha tocado devolver valores. Entonces están haciendo muy mal la planeación financiera, si se dan cuenta, la planeación tributaria, porque están dejando en sus aportes una caja atrapada por allá que al final pues no les está sirviendo de mucho.
Y si la retiran, pues queda penalizado con una retención contingente del 15%. Entonces, esos excesos yo debo sumarlo, ¿ok? Listo, alguien que me diga qué pasó entonces en el mes de mayo. Se me durmió. Salario, 8 millones, le solicita asesoría para que el valor a descontar en AFC sea hasta el tope del beneficio tributario. Calcule la retención. Ok, no sucede lo mismo, pero ya ellos o esta persona se dio cuenta de que, oiga, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo aportes aquí, pero al final usted me los está devolviendo porque me dice que me estoy excediendo. Entonces, dígame cuánto es el valor que yo debo aportar para no tener excesos. Entonces, ¿qué va a partir usted desde el ingreso bruto? Le descuenta el ingreso no constitutivo de renta para llevarlo a un ingreso neto y determinar la base. Es decir, no me puede pasar de 2.912.000. Entonces, ¿qué tiene derecho? Dependientes económicos, 800.000 pesos. Medicina prepagada, no me ha entregado certificado. Aporte a... ¿Aporte a qué? A AFC. Ahí es donde él les está preguntando a ustedes, oiga, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para no tener excesos? Entonces, hay una fórmula matemática que es una fórmula bastante larga, dispendiosa, es una ecuación. Pero yo he querido buscar la forma hasta que la encontré de la manera más sencilla. Y no es más que decirles, oiga, cuando usted esté en esa situación que un cliente le diga, dígame cuánto debo aportar en renta exenta para no tener exceso, usted le va a decir, mire, simplemente calcule el 20% del ingreso neto, el 20% del ingreso neto y réstele la deducción y renta exenta que tenga hasta ese momento, o las deducciones, es decir, dependiente, medicina prepagada, interés de vivienda. Si aún el valor que le queda es positivo, ese valor será el que usted puede tomar como límite de aporte a la cuenta AFC. ¿Cómo es eso? Mire que aquí tenemos el mismo salario del mes anterior y a él le tocó devolver. Ustedes de pronto me dicen, ah, no, pues entonces simplemente coja esos 108 y résteselo a los 800.000 pesos. No es tan sencillo, porque si hacemos eso estaríamos hablando de 692.000 pesos. Y 692.000 pesos aquí, mire que es diferente. Me produce un efecto aquí en cascada o una referencia circular, si estuviéramos hablando de fórmula de Excel, sobre la base y la determinación del 25% de renta exenta general. Entonces, la forma más sencilla de DUMIS, digamos, patentada por Leonardo Berrío García, su servidor, es tome el valor de el ingreso neto y multiplíquelo por el 20% y réstele las deducciones que tenga en ese momento. Allí, el valor resultante es el monto máximo que usted puede aportar. Ahora, ya no voy a aportar 800, voy a aportar 656. Ahora determinemos cuánto es la renta exenta general del 25%. Me va a dar, no 1.420.000, 1.456.000. ¿Qué ocurre ahora? Que mi base queda en 4.368.000. Si observa que va a ser la misma base y si yo calculo, tomo esta fórmula, la copio y la pego aquí, la sumatoria me indica de que yo no voy a tener excesos, por lo tanto aquí no debo sumar nada, lo que me va a determinar que mi ingreso líquido gravable es del 60% de los 4.368.000 y así he logrado darle una orientación a mi contribuyente para que su retención siga siendo de 187, eso sí, sin que tenga que devolver ningún recurso o tener una caja atrapada. ¿Listo? ¿Qué pasó en junio? Profesor, en junio, salario 8 millones. Además, le cancelan sus primas del primer semestre por valor de 3.500.000. El 5 de junio, sí. el
5 de junio entregó el certificado de su póliza de medicina prepagada por el 2019 por valor de 14.625.000 pesos anuales. El señor le solicita asesoría para que el valor a descontar en AFC sea hasta el tope del beneficio tributario. Calcule la retención. Listo, ok. Entonces lo que vamos a hacer es que cogemos ese certificado que ya me entregó, pero ahora en el mes de junio, que le podría permitir un descuento de 1.218.000, pero ¿lo puedo tomar como 1.218.000? No, 570. Correcto, debo llevarlo hasta el límite. Hasta el límite. ¿Dónde está la medicina prepagada? Acá, 570. Listo. Entonces, ese certificado empieza a descontarse desde junio, pero hasta el mes de marzo del 2021. Perdió oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer el cálculo aquí de los descuentos en EPS. Entonces, miren, ojo, vamos a tomar solamente lo correspondiente al salario, ¿sí? ¿Por qué no vamos a incluir las primas? Alguien que me diga. Estamos en el procedimiento de retención número 1. Y el procedimiento de retención número 1 hace referencia a la primera opción de retenciones en la fuente. Dice que para efecto de la retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en el artículo que indica que se le debe hacer la detracción para los trabajadores que llegan, digamos, por primera vez. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que allí dice que con relación a los pagos gravables distintos de cesantías, intereses de cesantía y la prima mínima legal de servicios del sector privado de Navidad del sector público. Entonces, cuando dice que la totalidad de los pagos gravados, con excepción de las cesantías, intereses y prima, mire que la prima se debe calcular aparte. Entonces, para calcular la prima en procedimiento 1, yo lo único que debo hacer es tomar esos 3.500.000 pesos, quitarles el 25% de renta exenta general y a la base llevarla a la tabla de retención en la fuente, lo cual en muchos casos no da retención en la fuente. Concentrémonos con el mes de junio. Ahora sucede lo mismo. Entonces, dependiente en junio, los mismos 800.000 pesos. Y lo mismo vamos a hacer con el caso de... No, porque no llovió mucho 20%. Mire que ya aquí he tomado una... Alguien tiene un micrófono abierto allá. Bien, lo mismo vamos a hacer. Que para determinar cuál es el monto máximo que debo aportar en AFC, tomo el 20% de los 7.280.000 y al resultado le resto lo que tenga de deducciones ahí hasta ese momento. Es decir, voy a restarle por ahí 1.370.000 al 20%. Entonces, al hacer eso, me deja como única opción un aporte de 86.000 pesos. Y esos 86.000 pesos me producen una base de... Lo que tú brillas la moto, lo metálico. Porque este me compró eso. Este hombre, Juan Carlos, me hizo comprar esto y eso no sirve de nada. Por favor, los micrófonos. Ay. Listos. Ok. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que igual cuando aplicamos ese procedimiento para determinar el monto máximo de aportes a AFC, nos determinará que el valor máximo es de 86.000 pesos. ¿Por qué? Porque me está dando todavía un resultado positivo. Cuando me da un resultado negativo, me indica de que ya ni siquiera debo hacer aportes y que me voy sí o sí a exceder. En este caso, mire que hemos mantenido la forma, digamos, ya de que no se nos presenten excesos en los descuentos o en los aportes y estaremos haciendo una adecuada planeación tributaria. De esta forma, hemos elaborado el primer semestre de retenciones en la fuente número 1 o por procedimiento número 1.
¿Qué ocurre ahora? Que el trabajador ahí en el planteamiento dice, ahora me quiero pasar al procedimiento de retención en la fuente número 2. Y la norma indica de que solamente los trabajadores que son nuevos en la compañía y hasta tanto se efectúe el cálculo de retención en la fuente o el porcentaje fijo de retención en la fuente, lo cual se hace en el mes de junio y de diciembre, esta persona tiene que mantenerse en el procedimiento de retención número 1. Ahora, este señor José Mercado, en el mes de junio, cuando se hace el cálculo, sí puede solicitar pasarse a procedimiento de retención en la fuente número 2. Ese ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana. Por lo pronto, les invito a que revisen toda la grabación de la presente clase para que puedan tener claro todo el proceso que hemos hecho en la determinación del procedimiento y cálculo de retención con el artículo 385 del Estatuto Tributario. ¿Dudas? Profe, yo no entendí, disculpe, el último, no sé si lo explicó muy rápido, el de junio, no sé las primas, porque dice ahí de las primas. No sé. Y otra cosa, quería saber si va a meter esa tablita, a subirla, porque es buenísima. Sí, yo se la subo ahora. Se la subo ahora. ¿Ok? Bien, lo del último mes, que fue el mes de junio, quizá fue una distracción que tuve y como protocolo, pues les recuerdo que los micrófonos tienen que estar apagados. Entonces, cuando existe mucha bulla allá en el entorno, tiende uno a distraerse. Yo también me distraigo, entonces siento que de pronto no me están escuchando, no me están prestando atención. Entonces, por eso quizás no alcanzaron todos a comprender esa última explicación. Sin embargo, esa explicación está grabada allí, quienes quieran de pronto entrar a revisarla. Sin embargo, vamos a acceder en esta ocasión para explicarle nuevamente. Aquí lo que ocurrió fue lo siguiente. Hay una diferencia con el mes anterior y corresponde aquí al aporte a medicina prepagada. Al tener una medicina prepagada ya certificada en el mes de junio, es cuando yo empiezo a tomarla. Y si yo quiero saber cuál es el monto máximo con el que yo puedo contar para hacer un aporte a AFC sin excederme, sin pasarme, entonces simplemente lo que tengo que hacer es calculo el 20% del ingreso neto y le resto este 1.370.000. Y el resultado, a este 20%, al resultado será el que yo pueda destinar como máximo de aportes a la cuenta AFC. En este caso me dio 86.000 pesos. En el mes anterior me dio 576. ¿Sí? Perdón, 656. Si yo sumo los 86 más los 570, me va a dar los mismos 656 que me pude tomar aquí como un aporte. Solo que en esta ocasión yo tengo una deducción especial. Incluso fíjense que esta persona podría ni siquiera presentarlo. Y recuerdo el estudiante que dijo, oiga, si no lo quiero presentar, no lo presente, haga el ahorro por acá. ¿Sí? Hágalo por los mismos 656. Tómeselo allá en renta si quiere. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo, ok. Entonces, la duda vamos que a dar por concluida la clase de hoy. Me voy a permitir aquí ya dejar de compartir. Vamos a retomar aquí tema de cámara. Y finalmente vamos a suspender grabación. Listo, detener.